Bueno, ahora en este video vamos a mirar la regla de trapecios. En el video anterior habíamos definido eh, las- la integral definida, una integral definida en un intervalo desde hasta b de f de x, lo habíamos definido como una suma infinita, que era el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual 1 hasta n, o podríamos iniciarlo en 0, desde k igual 0 hasta n de la función evaluada en x sub k multiplicado por delta x. A esto es lo que le habíamos llamado una suma de Riemann, la cual eh, consistía en aproximar el área bajo una curva y igual f de x en el intervalo desde a hasta b mediante rectángulos, ¿m? Que también es la que conocemos como la regla de rectángulos o sumas de Riemann. Ahora vamos a mirar entonces la regla de trapecios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lugar de utilizar rectángulos, nos vamos a aproximar a la curva mediante trapecios. Es decir, si nosotros necesitamos identificar cuánto es el valor de esta área, limitada superiormente por la función f de x, inferiormente por, por el eje x, la recta y igual 0, y en los laterales por las rectas x igual a y x igual a b. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es nuevamente tomar una partición, vamos a escoger una partición del intervalo a, b, eh, en n partes iguales. Vamos a suponer que estas son las n partes iguales, de tal forma que el valor de a va a coincidir con x sub 0, a será igual a x sub 0, la siguiente será x1, la siguiente es x2 y así sucesivamente. La penúltima es xn-1 y el valor de b es x sub n. Entonces tenemos esa partición, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub n, hasta el momento es lo mismo que en la regla de trapecios, pero ahora, entonces, si nosotros esto vamos a definirlo en subregiones y esas subregiones me van a formar un trapecio. Entonces, ¿quién va a ser la primera? La primera será x sub 0 con esta altura, que esta altura ¿quién es? Esta altura es la función evaluada en x sub 0, es decir, f evaluado en a. ¿Mm? Entonces tendríamos aquí la función evaluada en x sub 0 o f evaluado en a, que a es igual a x sub 0, y vamos a formar el trapecio. Recuerden que un trapecio pues tiene una altura menor, una altura mayor y la base. Entonces, ¿quién va a dar la altura menor? En este caso es f de x sub 0. ¿Quién nos daría la altura menor? La altura mayor, perdón. La altura mayor la daría la función evaluada en x1. Altura menor f en x0, altura mayor f en x1 y la base habíamos dicho que es delta x. Eso mide la base. ¿Quién es delta x? Entonces, al igual que en la regla de rectángulos, vamos a escribir lo siguiente. Entonces, para aproximar, para aproximar el área A, que la habíamos definido desde antes, para aproximar el área A, usamos subregiones, subregiones determinadas
por trapecios. Y esas van a ser A1, A sub 2, A sub n. Entonces, esta primera que he señalado aquí, esta sería la región 1, esta de acá sería la región 2, y así sucesivamente hasta llegar a la última, que sería A sub n. Por ejemplo, que en esta A sub n, ¿quién es la altura menor? La altura menor la determina la función evaluada en x sub n menos 1. La altura mayor la determina la función evaluada en x sub n o la función evaluada en b. Y con eso formamos el trapecio. ¿Mm? Y la suma de las áreas de todos estos trapecios me va a dar una mejor aproximación al área bajo la curva en dicho intervalo. Entonces, por trapecios, y así vamos a tener también que esta área A va a ser aproximadamente igual a la sumatoria de estas subáreas. Entonces, para ello, tomamos la partición homogénea, entonces, ¿qué partición vamos a tomar? La partición del intervalo A, B. Esa partición va a ser igual. Vamos a empezar con A, que es x sub 0, luego seguiría x1, x2 y x sub n, que ese será el valor P. Tal que un x sub i va a ser igual a un x sub i menos 1 más delta x. ¿Y quién es delta x? Delta x habíamos dicho con delta x igual a b menos a dividido entre n. Esa sería la forma de sacar delta x. Bueno, entonces, ahora, el área de las subregiones que las vamos a llamar A sub i son. Entonces vamos a calcular esas áreas. Entonces vamos a calcular el área de la región A sub 1, que es el área de un trapecio. De la geometría analítica o de la geometría euclidiana, sabemos que el área de un trapecio es altura menor, que es f de x0, más altura mayor, que es f de x1, multiplicado por la base, dividido entre 2. Entonces el área 1 será altura menor, que sería f de x0, más altura mayor, que sería f de x1, multiplicado por altura, dividido entre 2. El área A sub 2, entonces, ¿quién es el área A sub 2? Pues sería la una altura, que es donde termina, ¿no? Donde termina el área 1, que es f evaluado en x1. La otra altura sería esta, la función evaluada en x sub 2. Entonces, esas serían las dos alturas. Y la base sigue siendo la misma, delta x, porque la partición es homogénea. Entonces tendríamos f evaluado en x1 más la otra altura que es f evaluado en x2 multiplicado por la base que es delta x. Acá me confundí, no es h, sino delta x. Y esto dividido entre 2. Y así sucesivamente. Hasta calcular
la última que es A sub n. Entonces, ¿quién es A sub n? Vamos a mirar quién es A sub n. A sub n está definida por la una altura, que es la función evaluada en x sub n menos 1. La otra altura es la función evaluada en x sub n, que es lo mismo f de b, multiplicado por la base, que es la misma delta x, y eso dividido entre 2. Entonces vamos a escribirla. Entonces, ¿quién sería A sub n? A sub n sería entonces la función evaluada en xn menos 1 más la función evaluada en xn multiplicada por delta x y todo dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto es esa sumatoria? Entonces, la suma A, perdón, el área A se puede aproximar por la suma de todas esas áreas, de esas subáreas, A sub 1 más A sub 2, puntos suspensivos, hasta llegar a A sub n. Entonces vamos a calcular esa suma. ¿Quién es esa suma? Entonces el área 1 habíamos dicho que era f evaluada en x0 más f evaluado en x1 y esto multiplicado por delta x dividido entre 2. El área 2 es f evaluado en x1 más f evaluado en x2 multiplicado por delta x dividido entre 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la última, que era f evaluado en xn-1 más f evaluado en xn multiplicado por delta x dividido entre 2. Entonces, si observan, de esta suma podemos sacar de factor común delta x dividido entre 2. Si sacamos delta x dividido entre 2 de factor común, ¿qué nos queda dentro? Nos quedaría la función evaluada en x0 más la función evaluada en x1 más ese para el área A sub 1. Para el área A sub 2 nos queda nuevamente la función evaluada en x1 más la función evaluada en x2. Ahora, si nosotros sacamos el área 3, es la función evaluada en x2 más la función evaluada en x3 por delta x dividido entre 2. O sea que ahí sale otro f evaluado en x2. Lo voy a escribir aquí, aunque no lo escribimos arriba. Ahora, asimismo, en la penúltima área, es decir, en A sub n menos 1, ¿quiénes serían? F evaluado en xn menos 2 más f evaluado en xn menos 1 por delta x dividido entre 2. Es decir, que ahí sale el f evaluado en xn menos 1. Y del área A sub n sale nuevamente el f evaluado en xn menos 1 más el f evaluado en xn. Entonces, estos son términos semejantes. Entonces aquí me va a aparecer dos veces la función evaluada en x1. Estos también son términos semejantes. Son términos semejantes. O sea que el primero, que es f de a, y el último, que es f de b, quedan solos. Los demás f's quedan multiplicados por 2. Y esa sería la fórmula. Entonces vamos a escribir esa fórmula. Entonces, así, el área bajo la curva y igual f de x con x en el intervalo a, b se aproxima como entonces el área A
que es lo mismo que la integral desde hasta b de f de x, se puede aproximar como, entonces vamos a escribirla, entonces simplificada. Entonces, ¿quién sería? Delta x dividido entre 2. Entonces quedaría delta x dividido entre 2 multiplicado por la función evaluada en x0 más, y ahí aparece 2 veces la función evaluada en x1. Entonces quedaría más 2 veces la función evaluada en x1 más 2 veces la función evaluada en x2 y así sucesivamente hasta llegar a 2 veces la función evaluada en xn-1 y por último más la función evaluada en xn. Y esta es entonces la fórmula que nos permite hacer una mejor aproximación que las sumas de Riemann, es decir, que la regla de rectángulos. Entonces vamos a hacerlo con el ejemplo que habíamos resuelto por el método de rectángulos. Entonces, aproximar el valor de, entonces, la siguiente integral. Integral de 1 hasta 3. Entonces es la integral desde 1 hasta 3 de la función 2x más 3x al cuadrado por dx. Y esa la vamos a aproximar con 10 particiones, al igual que el método de rectángulos. Entonces, vamos a transcribir lo que teníamos del método de rectángulos, que en este caso delta x es b menos a sobre n, que sería 3 menos 1 sobre n, que vale 10, es decir, que simplificando me da un quinto, ¿no? Eso me da 2 décimos, que simplificando es un quinto. Y una partición de el intervalo de 1 hasta 3 es, entonces vamos a escribir esa partición, la partición del intervalo 1, 3 con n igual a 10. Entonces, ¿quién es esa partición? Pues será, el primer valor es el valor de a, que en este caso es el límite de abajo de la integral, 1. El siguiente valor le aumentamos un quinto, 1 más un quinto me da 6 quintos, el siguiente es 7 quintos, 8 quintos, 9 quintos, 10 quintos que es 2, 11 quintos, 12 quintos, 13 quintos, 14 quintos, y hasta dónde llegamos, hasta que el valor sea el b, es decir, 3, que es 15 quintos, que es 3. Entonces, esta será la partición. Y aquí tenemos el punto x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6, x sub 7, x sub 8, x sub 9 y el último punto que es x sub 10, xn, que en este caso n vale 10. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a aproximar la integral? Entonces la integral desde 1 hasta 3 de 2x más 3x al cuadrado de x se aproxima. Entonces, ¿cómo la aproximamos? La formulita. La formulita sería
delta x dividido entre 2 multiplicado por la función evaluada en x0 más 2 veces la función evaluada en x1. Bueno, vamos a ir escribiendo de una vez el valor de x0. El valor de x0 es 1, la función evaluada en 1, más 2 veces la función evaluada en x1, que es 6 quintos, más 2 veces la función evaluada en 7 quintos. Y todas las imágenes las voy multiplicando por 2 hasta llegar a la penúltima. ¿Quién es la penúltima? Esta, hasta 14 quintos. Hasta la función evaluada en 14 quintos la voy a multiplicar por 2. Entonces vamos a seguir. Más 2 veces la función evaluada en 8 quintos. Más 2 veces la función evaluada en 9 quintos. Más 2 veces la función evaluada en 10 quintos, que eso es 2, f de 2, más, voy a continuar aquí, que no me alcanza en el siguiente renglón, más 2 veces la función evaluada, y vamos en 10 quintos, seguiría 11 quintos, más 2 veces la función evaluada en 12 quintos, más 2 veces la función evaluada en 13 quintos, más 2 veces la función evaluada en 14 quintos. Y no olvidemos escribir la última sin multiplicar por 2, es decir, la función evaluada en 15 quintos, que es 13. Función evaluada en 13. Y ahí terminaría. Entonces tenemos que hacer esas operaciones. Entonces voy a escribir las delta x. ¿Quién es delta x? Voy a escribirla por acá. Voy a hacerla más a la izquierda, que si no, no me alcanza. Entonces, ¿quién es delta x? Delta x habíamos dicho que es un quinto. Entonces, si un quinto lo divido entre 2, entonces me quedaría, un quinto dividido entre 2 me quedaría un décimo. ¿Mm? Entonces me daría un décimo. Y esto multiplicado por. Entonces voy a retomar lo que habíamos sacado nosotros de la regla de la regla de rectángulos en el anterior video. Ustedes pueden pausar el video, regresarlo y corroborar, ¿no?, el resultado. Yo por el momento simplemente voy a tomar es el resultado que obtuvimos en el video anterior. De la función evaluada en 1. Bueno, entonces f de 1 nos había dado 5. El siguiente valor, f de 6 quintos. F de 6 quintos daba 168 sobre 25. Y como debo multiplicarlo por 2, entonces me da 336 sobre 25. Y así voy a ir escribiendo. Ustedes pueden comprobar que da ese resultado. Yo los voy a ir escribiendo. 2 multiplicado por f de 7 quintos da 434 sobre 25. Bueno, el siguiente valor da 544 sobre 25. El siguiente valor da 666 sobre 25. El siguiente nos da 32. Ese sería del f de 2. El f de 2 nos da 16. Y si lo multiplicamos por 2, nos da 32. Más 946 sobre 25. Más 1104 sobre 25. Más
1274 sobre 25 más 1456 sobre 25 y el último que es f de 3, que ese no está multiplicado por nada, lo dejamos igual, que es 33. Si ustedes hacen esa suma, eso les da un décimo multiplicado por 1702 dividido entre 5. Y al simplificarlo, pues esto nos da 1702 sobre 50, que simplificándolo es 851, sacándole la mitad, sobre 25, y que esto es un valor de 34.04. Entonces, les recuerdo, por la regla de rectángulos, nos había dado un valor de 31.24. Por la regla de trapecios nos dio un valor de 34.04. Ahora vamos a mirar la regla de Simpson. Entonces, ¿en qué consiste la regla de Simpson? Entonces, la regla de Simpson consiste en que si nosotros tenemos aquí, también lo voy a hacer más grande, si consideramos que este es el área a calcular dada por la función f de x, el mismo gráfico que teníamos desde un valor a hasta un valor b, entonces aquí vamos a tomar también una partición de ese intervalo y tenemos los valores x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, hasta los valores xn-2, xn-1 y el x sub n que coincide con b. O sea, todo es exactamente lo mismo que las anteriores dos reglas, la regla de rectángulos y la regla de trapecios. Pero, ¿cómo nos vamos a aproximar al área? Entonces, para calcular el área 1, lo que vamos a hacer es tomar ahora el valor de x sub 0, la altura en x sub 0. Vamos a tener en cuenta también esta altura de f en x sub 1 y vamos a calcular también la altura de la función en x sub 2. Y con estos tres puntos vamos a trazar una parábola. Entonces aquí trazo, perdón. Ahí trazamos esa parábola. Y esta área definida aquí, que la voy a pintar con este color, esta área de aquí, esta es la que vamos a definir como área 1. Entonces noten que aquí hemos tomado la función evaluada en x0, la función evaluada en x1, la voy a escribir aquí encima, y la función evaluada en x2. O sea que hemos tomado esos tres valores. Y aquí tenemos, ¿quién es el ancho? Delta x desde A hasta x1. Y otra vez delta x desde x1 hasta x2. Es decir, que todo el grosor, todo ese grosor, mediría 2 veces delta x. Este grosor de aquí hasta acá mediría 2 veces
delta X. Y a esta es la que la vamos a llamar área 1. Entonces, ¿quién sería el área 2? Pues estaría determinada por X2, por X3 y por X4 estaría determinada. Entonces, esta sería la siguiente área. Con este punto y este punto. Y con el mismo ancho, 2 veces delta X. Y esta sería el área A sub 2. Y así sucesivamente, hasta llegar a la última área. ¿Quién sería la última área? La última área estaría dada por la altura xn x sub n menos 2. Esta altura x sub n menos 1 y x sub n. Y con estos 3 puntos trazamos esta parábola. Ahora, entonces vamos a pensar aquí. Por ejemplo, ¿cómo tiene que ser n? En este caso, n debe ser un número par para poder hacer la regla de Simpson. ¿Por qué razón debe ser un número par? Entonces, por ejemplo, el n igual a 10 que lo habíamos tomado. Supongamos que aquí tengo las 10 divisiones. Voy a hacerlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el punto final que sería este, x sub 10. Ahí tenemos 10 divisiones. Entonces, ¿cómo nos daría la primera área? El A sub 1. El A sub 1 sería estos 3 puntos. Estos 3 puntos nos determinarían el A sub 1. El A sub 2 desde x2, x3 y x4. El A sub 3 desde x4, x5 y x6. El A sub 7, el A sub 4, perdón. El A sub 4 sería desde x6, x7 y x8. Y el A sub 5 sería desde x8, x9 y x10. Entonces noten que para que la cantidad de puntos de esa partición sea exacta, el n debe ser par. Este valor de n tiene que ser par. Porque si fuese impar, por ejemplo, fuese x9, quedaría sobrando un puntico. O si tenemos uno más, el x11 aquí, entonces me queda sobrando ese pedazo, ¿no? Y no se cumpliría la regla. Por lo tanto, n debe ser par. Y ahora, ¿cuántos valores, cuántas subáreas salen? No salen n áreas. Miren que aquí tengo 10 y el subíndice de áreas es 5. 5 es la mitad. O sea que la última área es a su n medios, la mitad. Entonces, si por ejemplo el n vale 10, van a salir 5 áreas. Si el n fuese 20, saldrían 10 áreas. Si el n fuese 100, saldrían... si el n fuese 100, pues saldrían 50 áreas. Entonces, ahora, aquí pues se va a repetir nuevamente el mismo procedimiento que lo hicimos arriba. Es decir, lo primero que debemos hacer es tomar una partición del intervalo. Entonces, em, para este método, el área A
se aproxima por la suma de las subáreas a sub 1, a sub 2, hasta a su n medios. Y las respectivas áreas son. Entonces, vamos a calcular las subáreas. El área 1. Entonces, para calcular esta área 1, pues necesitamos de algunos teoremas del cálculo integral que en este momento pues no los podemos desarrollar porque apenas estamos construyendo la teoría. Sin embargo, cuando terminemos nosotros esta segunda unidad, entonces ahí ya podemos hacer la demostración de cuánto da este valor del área 1. Por el momento yo la voy a dejar en los apuntes de clase que están en la página. Ustedes pueden descargarla y pueden revisarla, que ahí está en la demostración respectiva, ¿no? Yo las voy a escribir simplemente. Entonces, tenemos el área 1 que está dada por los puntos x sub 0, f de x0, x1, f de x1 y x2, f de x2. ¿Cómo hallamos el área A1? El área A1 va a ser el delta x, va a estar dividido entre 3 y esto multiplicado por la función evaluada en x0 más 4 veces la función evaluada en x1 más la función evaluada en x2. Esta es la formulita para calcular esa área. Este 4 lo voy a pintar con otro color para hacer referencia a que es una constante que se va a mantener. Así, entonces, para calcular el área A sub 2, entonces, ¿quién sería el área A sub 2? Pues el área A sub 2 tendría que empezar con x2, f de x2. Entonces quedaría delta x dividido entre 3 y empezaría con f evaluado en x2. Luego de f evaluado en x2 seguiría esa constante 4, entonces quedaría más 4 y por la siguiente valor de la función evaluada en x3 y terminaría con la función evaluada en x4 y así sucesivamente hasta llegar al área a su n medios. ¿Y quién sería el área a su n medios? Esa sí lo podemos mirar aquí en el dibujo. Entonces esta área a su n medios tiene los puntos x u n menos 2 y la función evaluada en x u n menos 2, la función evaluada en x u n menos 1 que está aquí señalada y este último punto que es la función evaluada en xn. Entonces, ¿quién es a su n medios? Entonces sería delta x dividido entre 3 multiplicado por la función evaluada en xn menos 2 y aquí aparece la constante más 4 veces la función evaluada en xn menos 1 más la función evaluada en xn. Y de esta manera, pues podemos hallar entonces la aproximación por la regla de Simpson, que es la suma de estas áreas que tenemos aquí. Entonces vamos a calcularlas. A su 1, de todas podemos sacar de factor común delta x sobre 3. Entonces voy a sacar el factor común de una vez, delta x sobre 3, ¿y qué me queda? En la primera área me queda la función evaluada en x0, más esa constante que aparece ahí que es 4 veces la función evaluada en x1. Luego sigue más la función evaluada en x2. Eso sería lo que respecta al área 1. En el área 2, el delta x tercios, que ya lo saqué de factor común, y se vuelve a repetir la función evaluada en x2. Luego sigue más 4 veces la función evaluada en x3.
más la función evaluada en x4. Si nosotros escribiríamos el área a sub 3, empezaría con la función evaluada en x4. O sea que voy a escribir acá nuevamente la función evaluada en x4, que esa saldría del área 3. Función evaluada en x4. Bueno, aquí voy a colocar ya los puntos suspensivos y continuamos en el siguiente renglón escribiendo el área a sub n medios. Y si escribiríamos la anterior a ella, a sub n medios menos 1, entonces terminaría en la función evaluada en xn menos 2. Y aquí continuaría la última área, a sub n medios, que sería la función evaluada en xn menos 2, más esa constante que aparece ahí, que es 4 veces la función evaluada en x sub n menos 1, y más la función evaluada en x sub n. Ahora, como ustedes pueden notar, aquí aparecen estos términos semejantes, que si los sumamos sería 2 veces ese valor. Entonces lo vamos a escribir simplificado y entonces así la integral desde a hasta b de f de x, que será el valor de a, se puede aproximar mediante la fórmula delta x sobre 3 multiplicado por la función evaluada en x0. El siguiente valor constante es un 4 por la función evaluada en x1. Luego seguiría 2 veces, hay un valor constante que es 2 por la función evaluada en x2. Luego seguiría 4 por f en x3. Luego seguiría 2 por f en x4. Luego seguiría 4 por f en x5. 2 por f en x6. Y así sucesivamente. Voy a dejar aquí los puntos suspensivos. Luego seguiría multiplicado por 2 la función evaluada en xn menos 2. Luego multiplicada por 4 la función evaluada en xn menos 1. Y por último, más la función evaluada en xn. Y esta sería entonces la fórmula para calcular, una aproximación del área bajo la curva por la regla de Simpson. Entonces, lo que tienen que tener presentes es de que la función evaluada en x0 y la función evaluada en xn, que es el f de a y el f de b, se mantienen tal como están ahí. Pero los otros están multiplicados. El primero de ellos por 4, el siguiente por 2, el que sigue sería por 4, el que sigue por 2, el que sigue por 4, el que sigue por 2, y así sucesivamente. Y en los dos últimos, el antepenúltimo por 2, el penúltimo por 4 y el último que quedaría solo. Entonces, esa es la estructura de la fórmula de Simpson. Entonces, vamos a retomar el ejemplo y vamos a calcularlo por esta forma, ¿m? Por esta regla, perdón. Entonces, como ejemplo, aproximar el valor de la integral desde 1 hasta 3 de 2x más 3x al cuadrado por dx. Y lo mismo con n igual 10. Entonces vamos a hacerlo y vamos a mirar cuánto nos da. Entonces, lo mismo que nosotros, en este caso, tomamos el delta x, que el delta x lo habíamos calculado arriba, que nos dio un quinto.
lo vamos a escribir acá, que era 3 menos 1 sobre 10, es decir, un quinto. Y la partición, y una partición del intervalo de 1 a 3 es, entonces vamos a escribirla aquí, esta partición. Entonces, ¿quién es esa partición? Empezamos con el 1 y vamos sumando delta x un quinto. 6 quintos, 7 quintos, 8 quintos, 9 quintos, 2, 11 quintos, 12 quintos, 13 quintos, 14 quintos y 15 quintos, que sería 3. Estos son los valores de x0 hasta x10, como lo pueden observar del anterior ejemplo. Y ahora vamos a hacer la aproximación. Entonces, la aproximación de la integral definida usando la regla de Simpson es. Entonces, vamos a hacerla. Entonces, la integral desde 1 hasta 3 de la función 2x más 3x al cuadrado de x sería igual. Perdón, es aproximadamente igual a qué. La fórmula nos dice que es delta x dividido entre 3. Entonces, ¿quién es delta x? Pues delta x en nuestro caso nos dio un quinto. Y si un quinto lo divido entre 3, entonces un quinto entre 3 nos daría un quinceavo. Entonces nos quedaría un quinceavo. O vamos a escribir la fórmula primero, como lo hemos hecho en los anteriores ejemplos. Delta x dividido entre 3 multiplicado por la función evaluada en x0, pero en nuestro caso x0 es 1, como lo podemos notar acá, ¿no? Este era el valor de x0, este es x1, este es x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 y x10. La función evaluada en x0 va sola. Recuerden que la siguiente está multiplicada por 4. Entonces, al multiplicarla por 4, me quedaría más 4 veces la función evaluada en x1, que el x1 es 6 quintos. Luego seguiría más 2 veces la función evaluada en el siguiente valor, que es 7 quintos. Luego multiplico por 4, más 4 veces la función evaluada en 8 quintos, más 2 veces la función en el siguiente valor, 9 quintos. Noten que voy alternando. Primero por 4, luego por 2, por 4, por 2 y así sucesivamente. La siguiente me quedaría por 4, que es el 10 quintos, que es 2. Luego seguiría multiplicada por 2. El siguiente de 10 quintos, que era 11 quintos. Luego por 4. La función evaluada en 12 quintos. Luego por 2. La función evaluada en 13 quintos. Este es el antepenúltimo. El penúltimo multiplicada por 4, que es la función evaluada en 14 quintos. Y la última, que es la función evaluada en b, en 3, en 15 quintos, ese no va multiplicado con nada. Simplemente f de 3. Al igual que en el
que en el anterior. Voy a escribir ahí ya directamente cuánto nos dio dicho valor. ¿Mm? ¿Cuánto nos da dicho valor? Vamos a, permítanme, yo reviso atrás cuánto nos había dado. Bueno, entonces ahí están los valores. El f de 6 quintos multiplicado por 4, el siguiente por 2, el siguiente por 4 y así sucesivamente. Esos son los valores. Y si nosotros sumamos lo que está dentro del paréntesis, esto nos daría un quinceavo multiplicado por, si hacen toda esta suma, pueden pausar el video, hacer la suma y comprobar que eso les da 510. Y 510 multiplicado por un quinceavo, esto es igual a 34. ¿Mm? Entonces, en conclusión, ¿qué podemos sacar la conclusión de aquí? El valor de la integral de 1 hasta 3 de 2x más 3x al cuadrado de x es, entonces, por la regla de Simpson, o perdón, por la regla de rectángulos, obtuvimos un valor de 31.24. Por la regla de trapecios, obtuvimos un valor de 34.04. Y por la regla de Simpson, obtuvimos un valor de 34. Bueno, esto en el caso, el valor de eso con n igual a 10. Ahora, si ustedes como ejercicio pueden hacer este mismo análisis para este ejercicio, pero cambiando el valor de n, aumentándole. Por ejemplo, tomen n igual a 20 o a 30. A 20 para que no se vuelva tan extenso. Si lo hacen con n igual a 20, el valor de la regla de rectángulos les va a subir un poquito. De 31.24 subirá unas décimas más. La regla de trapecios de pronto va a disminuir un poco, pero la regla de Simpson se mantiene constante, se mantiene en 34. Esto significa que el valor exacto de esta integral es 34. Esto lo vamos a ver en el siguiente video, cuando ya entremos a área bajo una curva, ya con el teorema fundamental del cálculo. Entonces ahí nos vamos a referir es ya directamente a cómo calcular estas integrales sin necesidad de hacer particiones y valores numéricos. A esto se le llama integrales, integración numérica. Ya después, a partir del próximo video, nos dedicamos ya a la integración analítica, es decir, utilizando teoremas, que en este caso va a ser el teorema fundamental del cálculo. Y vamos a comprobar con este ejemplo que el valor exacto es lo que nos dio la regla de Simpson, es decir, 34. Es decir, así ustedes el n lo tomen de 20, de 30, de 50, de 100, en la regla de Simpson el valor de esta integral se va a mantener en 34 porque ese es el valor exacto. Les dejo también a ustedes un ejercicio
y es de que aproximar la integral desde 0 hasta 1 de e a la x cuadrado. Entonces, esta función que está aquí no se puede integrar, o sea, no es integrable, es decir, no hay una primitiva tal que su derivada de e a la x cuadrado por los métodos analíticos. La única forma es por métodos numéricos, que es lo que hicimos acá, ¿no? Aproximar esa integral y lo van a hacer con un n igual a 20. Aproximar esa integral con n igual a 20 usando las tres reglas. Es decir, la regla de rectángulos, la regla de trapecios y la regla de Simpson. Y el valor por la regla de Simpson va a ser el más cercano. Y ustedes pueden, con la ayuda de un software, pueden calcular cuál es una aproximación mucho mejor de esa integral y pueden comparar con cada una de esas reglas y que la regla de Simpson es la que mejor se aproxima. Entonces, resuelvan eso y cualquier duda que tengan respecto a esta temática o respecto al ejercicio que se deja, pues lo podemos resolver o me pueden escribir.